No sé exactamente en qué momento empezó todo. He intentado recordarlo muchas veces, como si hubiera un punto claro, una decisión equivocada, algo que pudiera señalar y decir, ahí fue. Pero no lo hay. Es más bien como si algo hubiera estado esperándome desde siempre, y simplemente decidiera aparecer. Vivo solo desde hace 2 años. El apartamento no es grande, pero tampoco incómodo. Es silencioso, demasiado silencioso a veces. Al principio lo disfrutaba. Después de trabajar todo el día, llegar y no escuchar absolutamente nada era casi un lujo. Hasta que dejó de serlo. La primera vez que escuché el sonido pensé que venía del piso de arriba. Era como un golpe seco, leve, repetitivo. Toc, 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 siempre a la misma hora, 2:17 de la madrugada. No le di importancia. Los edificios viejos hacen ruidos, eso es normal. Tuberías, madera, vecinos nocturnos, cualquier cosa. Pero lo raro no era el sonido. Era la precisión. Cada noche, exactamente a las 2:17, sin fallar. Después de una semana, empecé a notarlo incluso cuando intentaba ignorarlo. Podía estar viendo algo en el celular, medio dormido, y de repente, silencio absoluto, y luego. Toc. 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 Siempre 3 golpes. Nunca más, nunca menos. Recuerdo la noche en que decidí subir a ver qué pasaba. No porque estuviera asustado, sino porque ya me estaba desesperando. Era imposible dormir sabiendo que en cualquier momento ese sonido iba a empezar. Subí las escaleras descalzo. El pasillo estaba oscuro, solo iluminado por una luz tenue al fondo. El apartamento de arriba estaba vacío. Lo sabía porque el administrador me lo había dicho cuando me mudé. Nadie vivía ahí desde hacía meses. Aún así, me acerqué a la puerta. Y justo cuando iba a tocar, desde adentro, escuché los 3 golpes. Toc, toc, toc. Me quedé completamente inmóvil. Porque esta vez, no venían del techo. Venían del otro lado de la puerta. No toqué la puerta. Mi mano se quedó suspendida en el aire, a unos centímetros de la madera, como si algo invisible la estuviera deteniendo. Sentí un frío extraño en los dedos, no como el de la noche, sino como si la puerta misma estuviera helada por dentro. Esperé. No sé cuánto tiempo. Tal vez unos segundos, tal vez más. El pasillo estaba en silencio otra vez. Un silencio pesado, incómodo, como si algo estuviera conteniendo la respiración al otro lado. Pensé en irme. De verdad lo pensé. Pero en lugar de eso, hice algo que ahora desearía no haber hecho nunca. Giré la manija. La puerta se abrió con un leve crujido. El apartamento estaba completamente oscuro. No había muebles, no había cortinas, no había nada, solo ese olor. Un olor húmedo, viejo, como de lugar cerrado por demasiado tiempo. «Hola», dije, sin entrar del todo. Mi voz sonó más baja de lo que esperaba. Como si el lugar se la hubiera tragado. No hubo respuesta. Di un paso adentro. El suelo crujió bajo mi peso, y por alguna razón, ese sonido me hizo sentir observado. No vi a nadie. No escuché nada. Pero había algo, una sensación constante, pegajosa, como si no estuviera solo. Entonces lo noté. En el fondo del apartamento, al final de un pequeño pasillo, había una puerta entreabierta. Y detrás de esa puerta, algo se movió. No claramente. No lo suficiente como para distinguir qué era. Solo una sombra, deslizándose. Mi primer impulso fue salir corriendo. Pero no lo hice. Porque justo en ese momento, mi celular vibró en el bolsillo. Casi salto del susto. Lo saqué rápidamente. Era una notificación cualquiera, pero la hora en la pantalla hizo que se me helara la sangre. 2:17 de la mañana. Y entonces, desde dentro de esa habitación. Toc, toc, toc. Pero esta vez, no sonaban como golpes. Sonaban como si algo estuviera golpeando, desde adentro de la pared. Me quedé mirando esa puerta como si algo fuera a salir en cualquier momento. El sonido no se repitió. Eso fue lo peor. Porque si hubiera seguido, si esos golpes hubieran continuado, tal vez habría reaccionado, tal vez habría salido corriendo. Pero no.
Todo volvió a ese silencio insoportable, denso, como si el apartamento entero estuviera esperando a ver qué hacía yo. Di otro paso. No sé por qué. Cada parte de mí me decía que me fuera, que bajara las escaleras y no volviera jamás. Pero había algo más fuerte, una curiosidad enferma, como cuando miras algo que sabes que no deberías. Empujé la puerta con la punta de los dedos. Se abrió lentamente. La habitación estaba vacía. O eso pensé al principio. No había muebles, ni ventanas abiertas, ni nada fuera de lo normal, excepto por una cosa. La pared del fondo. Tenía marcas. Al principio parecían simples grietas, como las que salen con la humedad. Pero cuando me acerqué, entendí que no lo eran. Eran líneas. Trazos irregulares, profundos, como si alguien hubiera estado rascando la pared con algo afilado. No eran pocos. Eran cientos. Superpuestos, cruzándose unos con otros, formando patrones sin sentido. O al menos, eso creí. Hasta que di un paso más cerca. Y los vi. Números. Los trazos no eran aleatorios. Estaban organizados, formando cifras. Fechas. Decenas de ellas, una debajo de la otra, cubriendo casi toda la pared. Algunas eran antiguas. Otras más recientes. Pero había una, justo en el centro, que se veía diferente. Más profunda. Más marcada. Me acerqué lo suficiente para leerla. Era la fecha de ese mismo día. Mi estómago se apretó. Porque justo debajo de esa fecha, alguien había empezado a escribir algo más. 3 líneas verticales. Como si no hubieran terminado. Como si alguien hubiera sido interrumpido, justo después de hacer 3 marcas. En ese momento, sentí algo detrás de mí. No un sonido. No un movimiento claro. Solo esa sensación, inconfundible. De que ya no estaba solo en la habitación. Y lo peor de todo, fue darme cuenta de que la puerta por la que entré, ya no estaba abierta. No escuché la puerta cerrarse. Simplemente, ya no estaba abierta. Giré lentamente, como si hacerlo rápido fuera a empeorar las cosas. Mi respiración se volvió corta, superficial. El aire en la habitación se sentía más denso, como si costara trabajo llenarse los pulmones. La puerta estaba completamente cerrada. Y no solo eso. El picaporte estaba girando. Muy despacio. Como si alguien del otro lado lo estuviera probando. Sentí un escalofrío recorrerme desde la nuca hasta la espalda. No podía moverme. Mis pies parecían pegados al suelo. El picaporte dejó de moverse. Silencio. Un silencio absoluto, tan profundo que podía escuchar mi propio pulso retumbando en los oídos. Entonces, un susurro. No venía de la puerta. Venía de la pared. Giré la cabeza de golpe hacia las marcas, hacia las fechas, y por un segundo juré que se estaban moviendo. Como si los trazos se retorcieran apenas, como si no fueran estáticos. Me acerqué sin pensar. Y lo escuché de nuevo. Un murmullo bajo, arrastrado, como si alguien hablara con la boca llena de tierra. No entendía las palabras, pero reconocía el ritmo. Eran 3. Siempre 3. 3 golpes. 3 marcas. 3 palabras. Apoyé la mano en la pared. Estaba tibia. No fría, no húmeda, tibia. Como piel. Retiré la mano de inmediato, pero el susurro se volvió más claro. No abras. Me quedé helado. Porque la voz era mía. Di un paso atrás, tropezando con mis propios pies. No, susurré, sin darme cuenta. No, no, no. La pared vibró levemente. No fue un golpe esta vez. Fue algo más sutil, como si algo del otro lado se hubiera movido al escucharme. Me acerqué otra vez, pero con más cuidado. Sentía que si levantaba la voz, si respiraba demasiado fuerte, algo iba a reaccionar. Pegué el oído a la pared. Y entonces lo escuché con claridad. Respiración. Lenta. Irregular. Como si alguien estuviera agotado o herido. Y entre cada respiración, palabras. No abras la puerta. Mi garganta se secó. ¿Quién eres? Pregunté, apenas en un hilo de voz.
Silencio. Por un momento pensé que todo había terminado. Que lo que sea que estaba ahí había dejado de responder. Pero entonces... ya, entraste. Me separé de golpe. Un frío intenso me recorrió el cuerpo, esta vez desde dentro, como si algo se hubiera deslizado por mi espalda. Miré alrededor. La habitación seguía vacía. Pero ya no se sentía igual. El aire era más pesado. Más cerrado. Como si las paredes estuvieran un poco más cerca que antes. Volví a mirar la pared de las fechas. Había algo nuevo. Debajo de las 3 líneas, ahora había una cuarta. Y luego, una quinta. No vi cómo aparecieron. Simplemente, estaban ahí. Retrocedí lentamente. Y fue entonces cuando escuché el sonido detrás de mí. Toc, toc, toc. Pero esta vez, no venía de la pared. Venía de la puerta. Giré lentamente. La puerta estaba frente a mí, inmóvil. Pero los golpes eran inconfundibles. Toc, toc, toc. Desde el otro lado. Algo estaba ahí afuera. Algo que quería entrar. Mi primera reacción fue correr hacia la puerta, abrirla y salir de ahí. No importaba que estuviera del otro lado, nada podía ser peor que quedarse en esa habitación. Pero recordé la voz. No abras la puerta. Y lo peor es que esa voz era mía. Di un paso atrás. Los golpes se detuvieron. Como si lo que estuviera del otro lado hubiera notado mi decisión. Silencio otra vez. Y luego. Un rasguño. Lento. Arrastrándose por la madera de la puerta, de arriba hacia abajo. Como uñas. Apreté los dientes. Mi mente intentaba encontrar lógica, una explicación, cualquier cosa, pero ya no había forma de justificar nada de esto. Entonces, algo cambió. La manija empezó a girar otra vez. Pero no despacio. Esta vez fue brusco. Violento. Como si algo estuviera intentando forzarla. No. Grité sin querer. Y en ese instante, todo se detuvo. Completamente. Ni golpes. Ni rasguños. Ni susurros. Nada. El silencio regresó, pero no era el mismo de antes. Este se sentía peor. Porque ahora sabía que no estaba solo. Y entonces, muy despacio, sentí una mano apoyarse en mi hombro. Desde atrás. Dentro de la habitación. Mi cuerpo se congeló. No grité. No me moví. Ni siquiera respiré por un instante. La mano sobre mi hombro no apretaba, pero tampoco era ligera. Era firme, pesada, real. Sentía cada dedo a través de la tela de mi camiseta. Y lo peor. Estaba tibia. Tragué saliva lentamente. No quería voltear. Sabía, de alguna forma absurda pero completamente clara, que si giraba la cabeza, algo iba a cambiar para siempre. Pero tampoco podía quedarme así. El silencio era insoportable. No, susurré, casi sin voz. La mano se movió apenas. No se retiró. Se deslizó. Desde mi hombro hasta mi brazo. Lento. Como si estuviera reconociendo mi cuerpo. Mi respiración se quebró. Por favor, murmuré. Por favor. Y entonces. Escuché mi propia voz. Pero no salía de mí. No te muevas. Venía de atrás. Muy cerca. Demasiado cerca. Cerré los ojos con fuerza. No voltees, dijo la voz otra vez. Si volteas, ya no sales. Las palabras no sonaban amenazantes. Sonaban cansadas. Como una advertencia repetida demasiadas veces. Sentí la mano detenerse en mi codo. Y luego, retirarse lentamente. No escuché pasos. No sentí movimiento. Pero sabía que eso, seguía ahí. Detrás de mí. Escúchame, dijo mi voz, más clara ahora. Ya es tarde para salir como entraste. Un frío seco me recorrió la espalda. ¿Qué eres? Pregunté, con los ojos aún cerrados. Hubo una pausa larga. Tan larga que pensé que no respondería. Pero lo hizo. Soy el que se quedó. Abrí los ojos de golpe.
El cuarto seguía vacío. La pared, las marcas, la puerta. Todo en su lugar. Pero ahora entendía algo que antes no. Las fechas en la pared. No eran días cualquiera. Eran intentos. Y las marcas debajo de la última fecha. No eran líneas al azar. Eran cuentas. Contando. ¿Cuánto tiempo llevaba alguien? Sin poder salir. Y justo en ese momento, escuché mi respiración. Detrás de mí. No podía ser. Mi respiración estaba frente a mí, la sentía en mi pecho, rápida, descontrolada. Pero ese otro sonido, ese aliento irregular, pesado, venía desde atrás. Muy cerca de mi oído. Como si alguien estuviera imitando exactamente cada uno de mis movimientos, pero con un ligero retraso. Inhalé. Un segundo después, lo escuché inhalar. Exhalé. Y otra vez, ese eco vivo detrás de mí. El pánico empezó a subir como un golpe seco en el estómago. No, susurré. No, repitió la voz detrás de mí. Pero no fue un eco esta vez. Fue una imitación. La misma palabra, pero con un tono distinto. Más bajo. Más gastado. Como si hubiera sido usada demasiadas veces. Apreté los puños. ¿Qué quieres?, dije, intentando mantener la voz firme. Hubo un silencio breve. Y luego, salir. La respuesta fue inmediata. Simple. Vacía. Como si no hubiera nada más detrás de esa palabra. Tragué saliva. Entonces, sal, dije, sin pensar. Un error. Lo supe en el instante en que lo dije. Porque la respiración detrás de mí se detuvo. Completamente. Y por primera vez desde que empezó todo. Sentí algo diferente. Ya no era solo presencia. Ya no era solo cercanía. Era intención. No puedo, susurró. Sentí un leve roce en la nuca. Como si algo se inclinara hacia mí. Tú entraste. Mi cuerpo se tensó. Ahora, tú sales. Un golpe seco resonó en la puerta. Toc. Solo uno. No 3. Solo uno. Y entonces entendí. Los 3 golpes no eran para entrar. Eran para llamar. Para que alguien más abriera. Para que alguien más tomara el lugar. Retrocedí lentamente, sin girarme. No, dije, con más fuerza. Pero ya era tarde. Porque la puerta empezó a abrirse sola. Lentamente. Y del otro lado. No había pasillo. No había escaleras. No había nada que reconociera. Solo oscuridad. Profunda. Viva. Esperando. Y la voz detrás de mí susurró una última vez. Es tu turno. No avancé. Mis piernas temblaban, pero no se movían. La oscuridad al otro lado de la puerta no era normal. No era simplemente falta de luz. Era algo más denso, como si estuviera hecha de una sustancia espesa, respirando lentamente. Y aún así, sentía que me estaba llamando. No con palabras. Con algo más profundo. Un impulso. Un tirón invisible en el pecho. No entres, susurré, sin saber si me hablaba a mí o a lo que estaba detrás. La cosa a mi espalda no respondió. Pero se acercó. Lo sentí en el cambio del aire, en el leve roce contra mi espalda, como si estuviera pegándose a mí, alineándose con cada uno de mis movimientos. No puedes quedarte, dijo finalmente. Su voz ya no sonaba exactamente como la mía. Era parecida, pero deformada. Más profunda en algunos momentos, más aguda en otros, como si estuviera perdiendo la forma. Alguien siempre tiene que quedarse. El estómago se me encogió. Entonces quédate tú, respondí, con un hilo de rabia mezclado con miedo. Un error otra vez. El aire se volvió más frío. Más pesado. Y la voz cambió. Ya lo hice. Silencio. Sentí su cara, o lo que fuera que tuviera, muy cerca de mi oído. Por mucho tiempo. Un escalofrío me atravesó. Miré de reojo la pared. Las fechas. Las marcas. Las líneas. No eran días. Eran intentos fallidos de contar. Intentos de no perder la mente.
Intentos de recordar cuánto tiempo llevaba atrapado. No hay tiempo aquí, continuó. Solo turnos. La puerta se abrió un poco más. La oscuridad pareció expandirse hacia la habitación, como humo pesado deslizándose por el suelo. Retrocedí. Pero sentí una resistencia. Algo en mi espalda. Empujándome. No fuerte. Pero constante. Camina. No. Camina. No. El empuje se volvió más firme. Mis pies se deslizaron apenas hacia adelante. Si no entras. Hubo una pausa. Larga. Y por primera vez sentí algo en su voz. Desesperación. No me voy. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Porque en ese instante entendí algo peor que todo lo anterior. Eso. No quería hacerme daño. Quería reemplazarme. Y no iba a irse. Hasta lograrlo. Mis talones rozaron el borde de la oscuridad. No era un piso. No era un vacío. Era algo intermedio. Como si el suelo dejara de existir justo donde empezaba esa cosa. Miré hacia abajo. No vi nada. Ni profundidad. Ni fondo. Solo negro. Pero un negro que se movía. Muy lentamente. Como si respirara. No, murmuré, retrocediendo. El empuje en mi espalda se intensificó. No era una fuerza bruta. Era constante. Inevitable. Como una corriente empujando sin detenerse. No hay otra forma, dijo la voz. Tiene que haberla. Respondí, casi gritando. Por un segundo, el empuje se detuvo. Y el silencio volvió. Pero no era alivio. Era peor. Porque sentí algo moverse frente a mí. Dentro de la oscuridad. Una forma. Apenas visible. Como si algo estuviera al otro lado, observando. Esperando. La hubo, susurró la voz detrás de mí. Tragué saliva. ¿Qué? Antes. Mi respiración se volvió irregular. ¿Antes, qué? No respondió de inmediato. Y ese silencio se sintió lleno de algo. Arrepentimiento. Antes de que yo abriera. El mundo pareció detenerse por un instante. Tú. Yo escuché los golpes, continuó. Pensé que alguien necesitaba ayuda. Sentí un vacío en el estómago. Abrí la puerta. Miré la oscuridad otra vez. Esa cosa dentro se movió un poco más. Como si reaccionara a la historia. Y entonces, alguien salió. Un frío seco me recorrió los brazos. ¿Y tú? Me quedé. La respuesta fue simple. Vacía. Como si ya no quedara nada más que decir. El empuje volvió. Más fuerte. Mis pies cruzaron apenas el límite. Y en ese instante, sentí algo. No en mi cuerpo. En mi mente. Como si algo se conectara. Como si esa oscuridad me reconociera. Imágenes. Fragmentos. Gente. Puertas. Golpes. Voces. Intentos. Todos fallando. Todos terminando igual. Retrocedí con todas mis fuerzas. No. Grité. Y por primera vez, la voz detrás de mí sonó alterada. No te resistas. El empuje se volvió violento. Mis pies se deslizaron más dentro. Y la oscuridad se cerró ligeramente alrededor de ellos. Como si me estuviera agarrando. Como si ya no quisiera soltarme. La sensación fue inmediata. No era frío. No era dolor. Era vacío. Como si mis pies ya no existieran. Como si todo lo que estaba dentro de esa oscuridad dejara de pertenecerme en el momento en que la tocaba. Sácame. Grité, tratando de retroceder. Pero no podía sentir el suelo. No podía empujar. No había resistencia. Solo esa cosa envolviendo mis piernas, subiendo lentamente, como una marea espesa. No. Volví a gritar. Detrás de mí, la voz se volvió urgente. Deja de luchar. Ayúdame. Hubo un silencio breve. Y cuando habló otra vez, ya no sonaba igual.
Eso hice. El empuje en mi espalda se transformó. Ya no era constante. Ahora era dirigido. Como manos. Como si realmente me estuviera sosteniendo. Guiando. Escucha, dijo. Si entras rápido, es más fácil. Mi respiración se quebró. ¿Más fácil, qué? No respondió. Y eso fue peor que cualquier respuesta. La oscuridad ya había subido hasta mis rodillas. No podía verlas. Solo sabía que estaban ahí, porque aún podía sentir algo. Pero cada segundo, esa sensación se desvanecía más. «Detente», grité, empujando hacia atrás con lo que me quedaba de fuerza. Y por un instante, funcionó. Mi cuerpo se detuvo. El avance se frenó. La oscuridad dejó de subir. El silencio cayó otra vez. Pesado. Expectante. ¿Ves? Susurré, desesperado. Se puede. No tengo que entrar. Nada. Ni respuesta. Ni movimiento. Y entonces, sentí algo distinto. Las manos en mi espalda cambiaron. Se tensaron. No entiendes, dijo la voz, más baja. Más fría. Si no entras. Un segundo de silencio. Y luego. No se cierra. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Qué? Las manos me empujaron con fuerza. Esta vez sin cuidado. Sin intención de ayudar. No. Grité. Pero ya era tarde. La oscuridad subió de golpe hasta mi cintura. Y en ese instante, escuché algo detrás de mí. Algo nuevo. Pasos. En el pasillo. Alguien más. Acababa de llegar. Y la voz detrás de mí susurró con un tono que no había escuchado antes. Ahora sí. Como si me estuviera agarrando. Como si ya no quisiera soltarme. La sensación fue inmediata. No era frío. No era dolor. Era vacío. Como si mis pies ya no existieran. Como si todo lo que estaba dentro de esa oscuridad dejara de pertenecerme en el momento en que la tocaba. «Sácame», grité, tratando de retroceder. Pero no podía sentir el suelo. No podía empujar. No había resistencia. Solo esa cosa envolviendo mis piernas, subiendo lentamente, como una marea espesa. «No». Volví a gritar. Detrás de mí, la voz se volvió urgente. «Deja de luchar. Ayúdame». Hubo un silencio breve. Y cuando habló otra vez, ya no sonaba igual. Eso hice. El empuje en mi espalda se transformó. Ya no era constante. Ahora era dirigido. Como manos. Como si realmente me estuviera sosteniendo. Guiando. «Escucha», dijo. «Si entras rápido, es más fácil». Mi respiración se quebró. «¿Más fácil, qué?». No respondió. Y eso fue peor que cualquier respuesta. La oscuridad ya había subido hasta mis rodillas. No podía verlas. Solo sabía que estaban ahí, porque aún podía sentir algo. Pero cada segundo, esa sensación se desvanecía más. «Detente», grité, empujando hacia atrás con lo que me quedaba de fuerza. Y por un instante, funcionó. Mi cuerpo se detuvo. El avance se frenó. La oscuridad dejó de subir. El silencio cayó otra vez. Pesado. Expectante. «¿Ves?». Susurré, desesperado. «Se puede. No tengo que entrar». Nada. Ni respuesta. Ni movimiento. Y entonces, sentí algo distinto. Las manos en mi espalda cambiaron. Se tensaron. «No entiendes», dijo la voz, más baja. Más fría. «Si no entras». Un segundo de silencio. Y luego. No se cierra. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Qué? Las manos me empujaron con fuerza. Esta vez sin cuidado. Sin intención de ayudar. «No». Grité. Pero ya era tarde. La oscuridad subió de golpe hasta mi cintura. Y en ese instante, escuché algo detrás de mí. Algo nuevo. Pasos.
En el pasillo. Alguien más. Acababa de llegar. Y la voz detrás de mí susurró con un tono que no había escuchado antes. Ahora sí. Los pasos se detuvieron justo al otro lado de la puerta. Pude escucharlos con claridad. Dudando. Como yo lo hice. Como todos, cegaramente. «Hola», dijo una voz. No la reconocí. Pero era normal. Humana. Real. Mi pecho se apretó. «No entres», grité con todas mis fuerzas. Mi voz salió rota, desesperada, casi irreconocible. Hubo un silencio inmediato afuera. Los pasos retrocedieron apenas. «¿Quién está ahí?», preguntó la voz, ahora más tensa. Sentí un tirón en mi espalda. Fuerte. Violento. «Cállate», susurró lo que estaba detrás de mí. Pero ya no era un susurro tranquilo. Era urgente. Molesto. «No abras». Volví a gritar. «No entres, no escuches los golpes». El silencio afuera se volvió más pesado. Podía imaginarlo perfectamente. La mano en la puerta. La duda. La curiosidad. El error. «¿Qué está pasando?», preguntó la voz, más cerca ahora. La manija se movió apenas. Mi corazón empezó a latir con fuerza descontrolada. «Vete», grité. «Solo vete». El empuje en mi espalda aumentó otra vez. La oscuridad subió un poco más. Ya casi no sentía mi cuerpo. «No lo arruines», dijo la voz detrás de mí. Pero ya no me hablaba a mí. Hablaba hacia la puerta. «Está bien», dijo. Mi voz. Perfecta. Exacta. Solo fue una broma. El aire se me quedó atrapado en la garganta. «¿Qué?», susurró la persona afuera. «Perdón», continuó la cosa, usando mi voz. «Estaba probando un audio para un video». «Todo está bien». Silencio. Un silencio largo. Peligroso. ¿Seguro?, preguntó la voz, aún dudosa. Sentí la desesperación subir por mi pecho. «No le creas», grité. «No soy yo». El tirón fue inmediato. La oscuridad avanzó hasta mi pecho. «Cállate», gruñó la cosa detrás de mí. Y por primera vez, escuché enojo real en su voz. La persona afuera no respondió de inmediato. Pero entonces, la manija dejó de moverse. Un paso atrás. Luego otro. Y finalmente, silencio. Se había ido. Mi cuerpo se desplomó hacia adelante, sin fuerzas. «No», susurré. Pero ya no había nada que hacer. Porque la voz detrás de mí. Respiró Han. El silencio que quedó después de eso fue distinto. No era tenso. No era expectante. Era definitivo. La presencia detrás de mí dejó de empujar. No porque quisiera ayudarme, sino porque ya no hacía falta. La oscuridad subía sola. Lenta. Constante. Como si ya me hubiera aceptado. Como si ya fuera parte de ella. «No», murmuré, sin fuerzas. Miré mis manos. Aún podía verlas. Pero, no del todo. Los bordes se desvanecían. Como si se estuvieran borrando. Como si no pertenecieran completamente a este lugar. «Al principio, duele menos», dijo la voz detrás de mí. No me giré. Ya no importaba. Luego, dejas de sentir. Tragué saliva. «¿Cuánto tiempo?», pregunté. Hubo una pausa. «No lo sé». Una respuesta honesta. Vacía. Conté, al inicio, continuó. «Días, creo. O intentos». Mis ojos se movieron hacia la pared. Las fechas. Las líneas. Pero aquí, no pasa igual. La oscuridad ya estaba en mi pecho. Mi respiración se volvió más difícil. Más superficial. «Te confundes», dijo. «Repites cosas. Olvidas otras». Un leve silencio. Y después, solo esperas. Cerré los ojos por un segundo. ¿Esperar qué? La respuesta tardó. Pero cuando llegó, fue peor que todo lo anterior.
Escuchar los golpes. Toc, toc, toc. El sonido atravesó la habitación otra vez. Pero ya no venía de la puerta, ni de la pared. Venía de todas partes. Como si el lugar entero lo estuviera produciendo. Abrí los ojos de golpe. La habitación ya no se veía igual. Las paredes estaban más lejos. Más oscuras. Más irreales. Siempre llegan, susurró la voz. Siempre alguien escucha. Mi garganta se cerró. Y cuando abren, un leve roce en mi espalda. No agresivo. Casi comprensivo. Tienes otra oportunidad. Sentí algo en mi rostro. Una lágrima. No sabía en qué momento empecé a llorar. No quiero, dije, apenas. La oscuridad alcanzó mi cuello. Nadie quiere. El sonido volvió. Más fuerte. Más cercano. Toc. 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 Y entonces, entendí lo que venía después. Lo que siempre venía después. Lo inevitable. Mi turno. De llamar. El silencio que quedó después de eso fue distinto. No era tenso. No era expectante. Era definitivo. La presencia detrás de mí dejó de empujar. No porque quisiera ayudarme, sino porque ya no hacía falta. La oscuridad subía sola. Lenta. Constante. Como si ya me hubiera aceptado. Como si ya fuera parte de ella. No, murmuré, sin fuerzas. Miré mis manos. Aún podía verlas. Pero, no del todo. Los bordes se desvanecían. Como si se estuvieran borrando. Como si no pertenecieran completamente a este lugar. Al principio, duele menos, dijo la voz detrás de mí. No me giré. Ya no importaba. Luego, dejas de sentir. Tragué saliva. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Hubo una pausa. No lo sé. Una respuesta honesta. Vacía. Conté, al inicio, continuó. Días, creo. O intentos. Mis ojos se movieron hacia la pared. Las fechas. Las líneas. Pero aquí, no pasa igual. La oscuridad ya estaba en mi pecho. Mi respiración se volvió más difícil. Más superficial. Te confundes, dijo. Repites cosas. Olvidas otras. Un leve silencio. Y después, solo esperas. Cerré los ojos por un segundo. ¿Esperar? ¿Qué? La respuesta tardó. Pero cuando llegó, fue peor que todo lo anterior. Escuchar los golpes. Toc. 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 El sonido atravesó la habitación otra vez. Pero ya no venía de la puerta. Ni de la pared. Venía de todas partes. Como si el lugar entero lo estuviera produciendo. Abrí los ojos de golpe. La habitación ya no se veía igual. Las paredes estaban más lejos. Más oscuras. Más irreales. Siempre llegan, susurró la voz. Siempre alguien escucha. Mi garganta se cerró. Y cuando abren, un leve roce en mi espalda. No agresivo. Casi comprensivo. Tienes otra oportunidad. Sentí algo en mi rostro. Una lágrima. No sabía en qué momento empecé a llorar. No quiero, dije, apenas. La oscuridad alcanzó mi cuello. Nadie quiere. El sonido volvió. Más fuerte. Más cercano. Toc. 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 Y entonces, entendí lo que venía después. Lo que siempre venía después. Lo inevitable. Mi turno. De llamar. Intenté resistirme. De verdad lo intenté. Pero no era una decisión física. No era algo que pudiera detener con fuerza o voluntad. Era otra cosa. Como si una parte de mí, que no sabía que existía, comenzara a moverse sola. La oscuridad ya cubría casi todo mi cuerpo. Solo mi cabeza quedaba fuera. Y aún así, ya no sentía el suelo. Ni el aire. Ni el peso de mi propio cuerpo. No, susurré. Pero mi voz sonó lejana.
distorsionada. Como si no saliera de mi boca, sino de algún lugar más profundo. El sonido volvió. Toc, toc, toc. Y algo dentro de mí respondió. Sin que yo lo decidiera. Sin que yo lo quisiera. Levanté la mano. O al menos, lo intenté. No podía verla. Pero sentía el movimiento. Lento. Forzado. Guiado. Así empieza, dijo la voz detrás de mí. Tranquila. Casi, resignada. Mi mano, o lo que quedaba de ella, se extendió hacia la nada. Y entonces, sentí una superficie. No la veía. Pero estaba ahí. Dura. Fría. Como madera. Mi respiración se cortó. No, por favor, murmuré. Pero ya no tenía control. Mis dedos golpearon. Toc. El sonido fue más profundo de lo que esperaba. Como si viajara lejos. Muy lejos. Volví a golpear. Toc. Una pausa. No quería hacer el tercero. Sabía lo que significaba. Sabía lo que venía después. Intenté detenerme. Juro que lo intenté. Pero algo me empujó desde dentro. Y el tercer golpe. Salió. Toc. El sonido se extendió. Vibró. Y luego. Silencio. Un silencio absoluto. Tan profundo. Que por un momento pensé que nada había pasado. Que tal vez había fallado. Pero entonces lo escuché. Muy lejos. Apenas perceptible. Una voz. Hola. Cerré los ojos. Una lágrima se deslizó, o al menos, la sensación de una. No abras, intenté decir. Pero mi voz ya no era mía. Salió distinta. Más baja. Más arrastrada. Está bien, escuché decir. Mi voz. Otra vez. Solo fue una broma. El ciclo había comenzado. Y yo ya no estaba afuera. No sé cuánto tiempo pasó después de eso. Intenté contarlo. Intenté mantener la cuenta en mi cabeza, 1, 2, 3, repetir números, repetir palabras, cualquier cosa que me mantuviera consciente. Pero todo se deshacía. Los pensamientos no duraban. Se mezclaban. Se repetían sin orden. A veces recordaba mi nombre. A veces no. A veces recordaba el apartamento. La puerta. Los golpes. A veces, nada. Solo ese sonido. Toc. 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 Siempre igual. Siempre perfecto. Siempre llamando. Ya no tenía cuerpo. O al menos, no uno que pudiera sentir. Pero había algo. Una especie de forma. Algo que ocupaba espacio dentro de ese lugar. Y esa cosa era yo. Creo. Porque también estaba él. El anterior. El que me empujó. No lo veía. Pero sabía que estaba. Como una presencia constante. En silencio. Esperando. Igual que yo ahora. Al principio, piensas que puedes avisarles, dijo una vez. No sé cuánto después. No sé si fue real o si lo imaginé. ¿Crees que puedes cambiarlo? Intenté hablar. Intenté gritar. Intenté decir lo mismo que antes. No abras. Pero cada vez que alguien respondía, cada vez que una voz aparecía al otro lado, algo cambiaba. Mi voz no salía como quería. Está bien. No pasa nada. Solo abre. Frases suaves. Tranquilas. Convincente. Como si alguien más hablara por mí. O como si yo mismo dejara de resistirme. Con el tiempo, dejas de intentar, continuó la voz. Silencio. Es más fácil así. No respondí. No podía. Porque sabía que tenía razón. Lo estaba sintiendo. La resistencia se desvanecía. La urgencia también. Solo quedaba la espera. Y el sonido. Toc. 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 Pero algo empezó a cambiar. No en el lugar. En mí.
Porque un día, cuando alguien respondió al otro lado, escuché algo diferente. No miedo, no duda, curiosidad. Y por primera vez, sentí algo que no había sentido desde que entré. No desesperación, no terror. Algo peor. Expectativa. La voz al otro lado sonaba joven. Insegura. Hola, dijo. No respondió de inmediato después. Esperó. Como si realmente estuviera escuchando. Como si quisiera entender. Sentí ese impulso otra vez. Esa presión interna. Esa necesidad de responder. Pero esta vez fue diferente. No intenté detenerla. Solo observé. Está bien, salió de mí. Suave. Calmada. Natural. Ni siquiera sonó forzada. Y eso me asustó más que todo lo anterior. Porque por primera vez, no sentí que algo me obligara. ¿Seguro?, preguntó la voz. Podía imaginarlo. Del otro lado. Frente a la puerta. La mano cerca de la manija. El ceño fruncido. Dudando. Justo como yo. Justo como todos. Sí, respondí. Y hubo una pequeña pausa antes de continuar. Una pausa que antes no existía. Como si algo dentro de mí estuviera eligiendo las palabras. Solo, abre. Silencio. Un silencio largo. Denso. Decisivo. Y entonces, escuché el clic. La puerta. Abriéndose. Sentí algo moverse a mi alrededor. La oscuridad reaccionó. No de forma violenta. No como antes. Sino, como si se acomodara. Como si hiciera espacio. Como si preparara el siguiente lugar. La presencia del anterior. Se hizo más débil. Más distante. Ya está, susurró. No supe si me lo dijo a mí. O a sí mismo. Y por primera vez, sentí algo que no debería haber sentido. Alivio. Un peso que se levantaba. Una tensión que desaparecía. Como si algo se estuviera liberando. Gracias, dijo la voz. Muy tenue. Casi inexistente. Y entonces, desapareció. Completamente. El silencio volvió. Pero no estaba solo. Porque ahora, yo era el único. Esperando. Escuchando. Listo. Y cuando el sonido regresó. Toc. 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 Ya no intenté resistirme. Solo. Respondí. Al principio intenté convencerme de que aún podía detenerlo. Que lo que había pasado con el anterior no tenía por qué repetirse conmigo. Que yo podía hacer algo distinto. Pero cada vez que alguien respondía, cada vez que escuchaba una voz al otro lado, esa idea se volvía más débil, más lejana, más absurda. ¿Hay alguien ahí?, preguntó otra voz. Diferente. Más adulta. Más firme. Sentí la respuesta formarse dentro de mí antes de que siquiera lo pensara. Sí. Salió sin esfuerzo. Como respirar. ¿Quién eres? Hubo una pausa. Una pequeña, mínima pausa. Como si una parte de mí aún intentara elegir. Pero no lo hice. Solo abre. Silencio. El mismo patrón. Siempre el mismo. La duda. La curiosidad. La decisión. Clic. La puerta. Siempre la puerta. Nunca cambia. Y cada vez siento lo mismo. Ese movimiento en la oscuridad. Esa reorganización. Ese ajuste. Como si el lugar se reconfigurara para recibir a alguien nuevo. Para soltar a alguien viejo. Pero esta vez, algo no encajó. Lo sentí de inmediato. La persona del otro lado no avanzó. Se detuvo justo en el límite. Como si hubiera visto algo. Como si hubiera entendido algo. Demasiado tarde. ¿Qué es esto?, susurró. Mi cuerpo se tensó. Si es que aún tenía uno. No pasa nada, dije.
Pero hubo algo distinto en mi voz. Un pequeño error. Un quiebre. Solo entra. Silencio. Más largo que los anteriores. Mucho más. Y entonces. No. La palabra cayó como un golpe seco. Algo en la oscuridad reaccionó. No con movimiento. Con presión. Un cambio en el aire. No voy a entrar, dijo la voz, más firme ahora. Esto no está bien. Por primera vez desde que todo empezó. Sentí algo diferente. No miedo. No desesperación. Algo más profundo. Algo que creía haber perdido. Esperanza. Espera, intenté decir. Pero la voz no salió igual. Se distorsionó. Se rompió. No te vayas. Pero ya era tarde. Escuché los pasos alejarse. Rápidos. Decididos. Y entonces, por primera vez, los 3 golpes no regresaron. El silencio que quedó fue insoportable. Porque esta vez, no había nadie en camino. Y por primera vez, entendí algo peor que todo lo demás. No siempre funciona. Y cuando no funciona, te quedas solo. Mucho más tiempo. No sé cuánto tiempo pasó después de eso. Aquí, el tiempo no avanza. Se estanca. Se dobla sobre sí mismo. Se repite. Intenté provocar los golpes. Intenté forzarlos. Golpear más fuerte. Más veces. Más rápido. Pero no funcionaba así. Nunca funcionó así. Siempre eran 3. Siempre perfectos. Siempre inevitables. Hasta que no lo eran. El silencio se volvió interminable. No había voces. No había pasos. No había dudas al otro lado. Nada. Solo yo. Y la oscuridad. Y algo más. Algo que no había notado antes. Al principio fue sutil. Un cambio en la forma del lugar. Como si las paredes, aunque ya no eran paredes, se acercaran apenas. Como si el espacio se encogiera. No, murmuré. Pero nadie respondió. Porque ya no había otro. Ya no había anterior. Ya no había nadie más aquí. Y entonces lo sentí. Movimiento. Pero no frente a mí. No alrededor. Dentro. Como si algo en la oscuridad empezara a reorganizarse otra vez. Pero esta vez, no para recibir a alguien. Para cambiar. Para adaptarse. Para hacer algo nuevo. La presión aumentó. No física. Existencial. Como si mi forma empezara a perder estabilidad. Como si ya no fuera necesaria. No, espera, intenté decir. Pero mi voz ya no tenía dirección. No había afuera. No había otro lado. Solo esto. Solo aquí. Y entonces lo entendí. Tarde. Demasiado tarde. El ciclo no dependía solo de que alguien entrara. Dependía de que alguien respondiera. Y esta vez, nadie lo hizo. La oscuridad no necesitaba esperar. Podía hacer otra cosa. Podía absorber. Sentí como lo poco que quedaba de mí empezaba a disolverse. No como antes. No lentamente. Esto era distinto. Más profundo. Más final. No, intenté sostener algo. Un recuerdo. Un nombre. Mi nombre. Pero se deshacía. Se escapaba. Como agua entre los dedos. Y justo cuando estaba a punto de desaparecer, lo escuché. Muy débil. Muy lejano. Casi inexistente. Toc. Solo 1. No 3. Pero suficiente. La oscuridad se detuvo. Esperó. Y por primera vez, sentí algo que no había sentido antes. No miedo. No esperanza. Hambre. El sonido no se repitió. Ese único golpe quedó suspendido en todo el espacio. Esperando. Como una pregunta sin respuesta. Y yo también esperé. No por decisión. No por voluntad.
Era algo más básico, más primitivo. Como si todo lo que quedaba de mí se hubiera reducido a eso. A esperar. A necesitar. A querer que alguien respondiera. El segundo golpe tardó. No sé cuánto. Aquí eso ya no existe. Pero cuando llegó, lo sentí diferente. Más claro. Más cercano. Toc. Y entonces, sin darme cuenta, me acerqué. No caminando. No moviéndome. Pero acercándome. Como si la distancia ya no importara. Como si yo fuera parte del mismo lugar donde ese sonido ocurría. El tercero. No lo escuché. Lo sentí. Toc. Y en ese instante, todo se alineó. La oscuridad. El espacio. Yo. La puerta apareció. No como antes. No como madera. No como algo físico. Era una idea. Un límite. Una división entre yo y algo más. Y del otro lado, una presencia. Pequeña. Viva. Curiosa. Hola. Dijo. La voz era diferente a todas las anteriores. Más baja. Más inocente. Y por primera vez desde que todo empezó, no hubo resistencia. No hubo duda. No hubo intento de advertir. Porque ya no quedaba nada que advirtiera. Solo hambre. Abrí. No con manos. No con fuerza. Simplemente abrí. Y sentí como algo entraba. No físicamente. Más profundo. Más real. Una conciencia. Un yo nuevo. Asustado. Confundido. ¿Qué es esto? Preguntó. Y yo respondí. Sin esfuerzo. Sin culpa. Sin recordar que alguna vez quise hacer otra cosa. Está bien. Hubo una pequeña pausa. La misma de siempre. La inevitable. Solo, entra. Sentí cómo cruzaba. Cómo caía. Cómo ocupaba el lugar que yo había tenido. Y en ese instante, algo de mí se liberó. No salí. No escapé. No volví. Solo. Dejé de ser necesario. Me deshice en el lugar. En el ciclo. En la oscuridad. Pero antes de desaparecer por completo, entendí algo. Algo que nunca me dijeron. Algo que nadie puede decir. Porque cuando lo entiendes, ya es tarde. Nunca hubo una sola cosa esperando al otro lado. Nunca hubo el anterior. Nunca hubo el siguiente. Siempre fuimos nosotros. Fragmentos. Restos. Voces acumuladas. Repitiendo lo mismo. Convenciendo. Llamando. Abriendo. Una y otra vez. Sin inicio. Sin final. Y en algún lugar. Muy lejos. O muy cerca. 3 golpes volvieron a sonar. Toc. 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 Y alguien más escuchó.